Espaciándonos en la cultura. Radio 7, tu radio. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más, estamos aquí con todos vosotros y hoy vamos a iniciar una nueva etapa en nuestro espacio cultural. Vamos a intentar tratar el tema del trato social y sobre todo en este quizás primer programa, el trato social enfocado de cara a los niños, porque ¿cuántas veces nos hemos preguntado qué es o cómo se consigue un niño bien educado? A lo que generalmente las respuestas a esta pregunta suele ser, pues un niño bien educado es un niño cortés que sabe comportarse en forma conveniente en sociedad. Esto es lo que normalmente respondemos los mayores o la mayoría de los padres y también de los educadores, como no. Y ciertamente es así, sin lugar a dudas. Pero para comportarse en forma conveniente en sociedad hace falta además que el niño tenga pues esa desenvoltura, esa confianza en sí mismo y ese amor y respeto hacia los demás que le permitirán mostrarse cortés en todas y cada una de las circunstancias que se presenten en la vida. La cortesía no es un instinto, ni mucho menos un adiestramiento como, no sé, pues el que se le puede dar a un perro a los que se enseña a hacer alguna gracia para ganarse un terrón de azúcar. La verdadera cortesía realmente sale de dentro. Y es que un niño bien educado es un niño al que pues se ha educado en la ternura, en la confianza. Es un niño feliz, que se siente bien en su interior. La verdadera cortesía, decía el filósofo Alain, es una alegría contagiosa. El niño huraño, enfurruñado, mohíno, aun cuando sepa dar la mano a las damas y callarse en presencia de los mayores, no es un niño verdaderamente cortés, porque lo que comúnmente llamamos un barniz de educación es en realidad algo muy frágil y superficial que, al menor incidente, se resquebraja y deja irrumpir el temperamento. La cortesía es más, es mucho más que un simple código de buenos modales. Es un estado de ánimo, un clima y hasta cierto punto, digámoslo así, una moral. Desde el punto de vista psicológico, permite al niño franquear una etapa importante de su desarrollo, porque gracias al aprendizaje de la cortesía, el niño sale poco a poco de su egocentrismo natural y se prepara para vivir armoniosamente entre los hombres, que al fin y al cabo son sus propios semejantes. ¿Pero se puede aprender la cortesía? El niño pequeño se siente el centro del universo, y esto lo sabemos todos. Es una reacción normal, ya que al no tener sino una noción confusa de su propia identidad, no distingue bien entre el yo y el tú. Así es que enseñarle a decir por favor y gracias es enseñarle a reconocer que no se lo merece todo. ¡Pan!, grita el pequeño con tono perentorio y autoritario. Vamos a ver, Pedrito. Sabes muy bien que no se piden así las cosas, le recuerda su madre. ¿Has olvidado la palabrita mágica? Y Pedrito entonces dócilmente dice, pan favor. Lo que cuenta, en este caso, no es tanto la palabra mágica, que incluso no sabe ni pronunciar, en sí, sino la actitud, creada por la espera y la dependencia que esta fórmula tan sencilla va a engendrar en el niño. Al pedir por favor pan, Pedrito aprende a refrenar su deseo inmediato y a someterse a una voluntad distinta de la suya, a una realidad externa a él mismo. De la misma manera, se le enseñará, pues, a no tomar la mejor parte del pastel, por ejemplo, a saber esperar su turno, a llamar a la puerta antes de entrar en los dormitorios, a pedir permiso para levantarse de la mesa,
Y es que ese pasaje, incluso ese pasaje bíblico que dice no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti, constituye una de las mejores reglas de oro de la cortesía. Regla que siempre que no sea una mera formalidad, ayudará al niño a salir de su egoísmo natural. Se trata de que aprenda a cuidar el bienestar de los demás como si fuera el suyo propio. No atropellar a las personas en la calle, ceder su asiento en el metro o en su salón, saber prestar sus juguetes, evitar hacer demasiado ruido para no molestar a los demás, pasar el pan o la sal a los vecinos de mesa antes de servirse él, no divertirse tocando los timbres de los vecinos por el solo placer de hacerlo, saber ser puntual. Todas estas cosas, indiscutiblemente, pueden aprenderse. La cortesía constituye para el educador un punto pedagógico muy importante. Obliga al niño a salir de su coraza, abriéndose a los demás, y lo prepara para afrontar más adelante las 1000 limitaciones que le va a imponer la vida en una colectividad en la que indiscutiblemente va a tener que vivir. Le enseña, la cortesía también, a respetar una determinada jerarquía de personas inherente a toda sociedad organizada. Ponerse en pie cuando un adulto entra en una habitación, saludar, ceder el paso a las personas de edad, no interrumpir a una persona mayor cuando habla. Le hace comprender esta cortesía también lo que es prestar un servicio, ayudarse mutua y desinteresadamente, necesidades esenciales en toda vida comunitaria. Ayudar a atravesar la calle a un ciego, llevar la cesta de la vecina, recoger el pañuelo que una persona haya dejado caer inadvertidamente, o ayudar a abrir la puerta a cualquier persona que tenga las manos ocupadas. Pero cuidado, tenemos que ser pulcros y sabios. Desde que son muy pequeños, se debe advertir a los niños de ciertos peligros, y esto nosotros como padres no lo podemos olvidar. Es necesario abordar este tema con serenidad, no para asustar al niño, sino para ponerlo en guardia. El desconocido no debe representar sistemáticamente para el niño a ese lobo malo, sino a un ser al que hay que considerar con una cierta circunspección y una atención prudente. Entre los consejos que se deben dar pueden figurar algunas prohibiciones, por ejemplo, en la calle, pues no acompañar a un desconocido a su casa bajo ningún pretexto. Por muy lastimoso e inofensivo que parezca, es preferible que el niño pida a otro transeúnte que se haga cargo de esa persona. O no llevar nunca una carta o un paquete a una dirección determinada. No subirse jamás al automóvil de un desconocido ni aceptar dulces o cualquier otra forma de agradecimiento de parte de un transeúnte. Se debe inculcar a los niños una cierta reserva indispensable respecto a aquellas personas que no conoce. Más adelante se podrán disipar los últimos vestigios de inquietud que todavía alimenten, fomentando su seguridad mediante el aprendizaje, de un deporte de defensa personal, si esto lo consideramos necesario. Por lo tanto, la cortesía es, a la vez, un atributo y el fruto de esa educación que los padres indiscutiblemente tenemos que dar. Un niño educado sin ternura, sin delicadeza, será incapaz de tener esas pequeñas atenciones hacia los demás, ya que le faltaron el ejemplo, la costumbre y los consejos. Por lo que a nosotros nos atañe, tengamos presente que a través de nuestros hijos, de nuestros vástagos, se nos juzga, de la misma manera que se nos juzga a través de sus modales, de su lenguaje, su manera de vestir, de las relaciones con sus amigos. El comportamiento de nuestros hijos es un testimonio que no engaña a nadie. Refleja el ambiente familiar dentro del cual viven cotidianamente y el comportamiento que nosotros tengamos en la intimidad, lejos de las miradas, a veces indiscretas de personas ajenas, se manifiesta en el comportamiento de nuestros hijos.
Y es que saber educar bien a los hijos dentro de un ambiente de amor y confianza, con autoridad y tolerancia, es todo un arte de la vida. La relación justa entre las dos tendencias educativas, flexibilidad y severidad, determinará el ambiente familiar y proporcionará al niño el equilibrio necesario para un perfecto desarrollo tanto afectivo como mental. La confianza recíproca entre los miembros de la célula familiar facilitará los primeros pasos para el diálogo y hará perder un poco de virulencia a los conflictos inevitables entre padres e hijos. Y en cuanto a la autoridad, tenemos que decir que el niño tiene sed de autoridad, la necesita. Para inspirar respeto, no es necesario dar puñetazos en la mesa, ni propinar bofetadas, ni muchísimo menos. La verdadera autoridad no tiene necesidad ni de la fuerza ni de la brutalidad para imponerse. Tranquilo y dueño de sí, el adulto con autoridad, más que doblegar y corregir, lo que busca es señalar la pauta, mostrar y guiar. Él conoce el camino de la vida. Es un guía, un modelo. En alguna ocasión, inevitablemente, se verá impugnado y desafiado o bien por un pequeño de 3 años o por un adolescente de 15, como posiblemente veremos en otros programas. Pero la autoridad no tiene por qué quedar forzosamente disminuida. ¿Qué es lo que realmente menoscaba la autoridad? Pues la menoscaban las crisis de irritación, las órdenes y contraórdenes, las discusiones sin fin, los gritos, las promesas no cumplidas, las mentiras, las amenazas en vano, los cambios totales de opinión, las contradicciones y las injusticias que a veces aplicamos los adultos. La autoridad se pierde cuando los padres se pelean criticándose mutuamente delante del niño. ¿Por qué siempre tienes que salir en defensa de tu hijo? Eres de una debilidad imperdonable. Deja en paz a esa niña, no la comprendes. Estas frases, sobre todo delante de nuestros hijos, debemos evitarlas, tanto como nos sea posible. Porque hay que entender la autoridad, pero, eso sí, bien entendida. La autoridad buena, que es siempre la justa, se debe practicar en equipo, formando los adultos un frente unido ante los niños. Debe ser lógica, pero también coherente. Nada de, por esta vez te lo permito, ni tampoco decir, te había prohibido ir, pero, en fin, ya que están aquí tus amiguitos, pues... Es necesario también evitar que los abuelos, los tíos y los amigos, aunque sea con la mejor intención del mundo, comprometan el equilibrio del niño permitiéndole cosas y actitudes o dándole consejos que están en total contradicción con la autoridad de los padres. La verdadera autoridad, que emana siempre de reglas estables y justas, de normas de protección, canaliza los impulsos desordenados del niño, le asigna ciertos límites y poco a poco transforma ese paquete de instintos que es el bebé cuando nace en un ser civilizado, responsable y respetuoso de la libertad de los demás. Esta clase de autoridad comunica a los niños seguridad. A sus ojos es también la mayor prueba de cariño. Su papá no la quiere, dice Carolina, hablando del padre de una de sus amiguitas. Le deja hacer todo lo que quiere y nunca le dice nada. Se sobreentiende. Él nunca la reprende, es decir, la descuida. El que un castigo se pueda convertir en sinónimo de cariño parece insólito. Sin embargo, el viejo adagio, quien bien quiere, bien castiga, no contradice la opinión de esta pequeña amiga Carolina. Porque castigar no quiere decir dar una paliza, ni mucho menos maltratar a las personas. Un castigo debe imponerse sin cólera, sin rencor, sin humillaciones, sin hostilidad. Enseña al niño a sufrir las consecuencias de sus actos y a respetar las reglas. ¿No ha querido comer las espinacas? Pues bien, no tiene derecho a tomar postre. ¿Que ha decidido ver la televisión en vez de hacer sus tareas escolares? Pues se quedará en casa el domingo para terminarlas en vez de pasar la tarde jugando en casa de los primos como se había planeado en un principio.
Pero hay que tener cuidado, no todos los castigos son buenos. Evite aquellos que causan temor, como por ejemplo el encerrar a un niño en un cuarto oscuro. Evite también las amenazas que amedrentan y las mentiras. Si sigues así, voy a llamar a un agente de la policía y te llevará a la cárcel. No vuelvas a hacerlo, si no vendrá la bruja y te comerá. De una manera general, cuando amenace con un castigo, cúmplalo siempre. Si no es capaz de hacerlo, destierre las amenazas, porque si no las cumple, perderá autoridad. Y por último diremos que no humille gratuitamente a sus hijos castigándolos en público, vejándolos con su ironía o imponiéndoles sanciones humillantes, por ejemplo, obligar a un niño a asistir a clases por la parte trasera con esa parte trasera del pantalón rota para castigarlo porque no ha sido lo excesivamente cuidadoso con su ropa, porque corre el riesgo de quitarles toda la confianza en sí mismos y de sembrar en ellos al mismo tiempo sentimientos de rebelión. Tampoco abuse de su ternura, de tocar esa cuerda sensible muy a menudo. Te lo suplico, hazlo por darme gusto. Si no obedeces, mamá ya nunca te volverá a querer. Estas frases debemos evitarlas, porque sus hijos, hagan lo que hagan, deben estar seguros de la estabilidad de nuestro cariño. Nada de chantajes afectivos y nada de discusiones interminables. ¿Pero por qué? Argumentará interminablemente el niño, sobre todo a partir de los 7 años, que es la edad de la razón. En lugar de seguirle el juego respondiendo con un porque sí, de forma dictatorial y sin apelación, proporciónale una explicación clara y concisa. En cuanto a los castigos corporales, como pueden ser azotes, no se justifican sino en el momento en que alguna acción del niño, como puede ser cruzar la calle sin mirar si vienen coches o agarrar la plancha caliente, cuando esto lo pone en peligro, entonces tiene una posibilidad. Pero, para ser un castigo desacostumbrado, debe de ser para enseñarle y dejarle una impresión para que no lo olvide en mucho tiempo. Amenazar con unos azotes que el padre administrará a su regreso de la oficina es un procedimiento un tanto sádico. Podríamos decir que es la espada de Damocles suspendida sobre el día que el niño está esperando este acontecimiento. Evite ya por último el régimen de esa ducha escocesa. Unas veces castigar, otras veces pasar por alto, según el humor y las circunstancias. ¿Cómo sabría ese niño, en esas condiciones, qué es lo que debe o lo que no debe hacer?